Hola, buen día. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe ayudando, nos continúe respaldando, que continúe siendo misericordioso con nosotros. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque ha extendido su misericordia sobre nosotros, más de lo que ha hecho. Y ha permitido una nueva oportunidad para mejorar, para crecer, para reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Dándole gracias a Dios por mi vida, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias por mi esposa, por mi familia, por lo que me da y por lo que no me da también. Sobre todo en este tiempo, en esta fecha, donde la vanidad y lo físico se apoderan del corazón de muchas personas. Dándole gracias a Dios por permitirme conocerle, por revelarme su nombre. Dándole gracias a Dios por mi iglesia, por mi casa, por mi esposa, por mi familia. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Mi pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por haberme aceptado como hijo espiritual, por haberme adoptado, por su enseñanza, por su doctrina, por su, por su, por su paciencia. Tengo que reconocer que de verdad han sido pacientes conmigo. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su paciencia también. En esta ocasión nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando. En esta ocasión le corresponde a la regeneración 2. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta enseñanza. La regeneración 2. En el nombre de Jesús. Antes de la regeneración, el alma del hombre controla su espíritu. Escuchemos con atención. Antes de la regeneración, el alma del hombre controla su espíritu. Antes del nuevo nacimiento o antes del bautismo, el alma del hombre, de nosotros, controlaba o controla nuestro espíritu. Mientras nuestro propio yo gobierna nuestra alma. O sea, es una cadena. Nuestro yo gobierna nuestra alma. O sea, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos controlan nuestra alma. Eso es la sede de la personalidad, eso es el propio yo, que controla nuestra alma. Y nuestra alma, por consiguiente, controla nuestro espíritu, que es que es lo que le exponía en otras entregas, que el hombre el hombre se ha degradado
porque ha pasado del control del espíritu, que es la parte más noble del hombre, a control del alma y a veces hasta control de la carne, que es la parte más exterior y más vil. Todo esto es producto de la caída del hombre. Vamos a continuar. Ante la regeneración, el alma del hombre controla su espíritu, mientras que su propio yo gobierna a su alma y su pasión gobierna a su cuerpo. La pasión del hombre gobierna nuestro cuerpo, o sea, la concupiscencia, los placeres carnales. El alma se ha convertido en la vida del cuerpo. Gloria a Dios. El alma se ha convertido en la vida del cuerpo. O sea, que nos controlan es nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Gloria a Dios. O sea, el alma es el que permite que se ejecute todas las acciones en el hombre. Y nuestra alma como ha sido, nuestra vida como ha sido degradada, de pasar de pasar de dominio de la parte más noble, que es el espíritu, a dominio hasta del cuerpo. Entonces nos hemos degradado. Gloria a Dios. En la regeneración, el hombre recibe la propia vida de Dios en su espíritu, en el bautismo. En el bautismo recibimos la propia vida de Dios en nuestro espíritu. Y nacemos de Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por todas las personas que hemos sido bautizadas en su nombre. Que pasamos de muerte a vida por la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu. A consecuencia de eso, ahora el Espíritu Santo gobierna el espíritu. A consecuencia del bautismo, el Espíritu Santo gobierna nuestro espíritu. El Espíritu Santo ha avivado nuestro espíritu. Gloria a Dios, el espíritu del hombre, que a su vez es equipado para recuperar el control de nuestra alma. Cuando somos bautizados, el Espíritu Santo aviva nuestro espíritu y nos equipa y nos capacita nuestro espíritu para que vuelva a tomar el control de nuestra alma, para que se establezca nuevamente el orden original que Dios ha creado y diseñado para el ser humano, que es el dominio del espíritu. Solamente es equipado y capacitado a través después del bautismo, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por medio del alma, gobernar nuestro cuerpo. Vamos a recapitular aquí. A consecuencia de eso, ahora el espíritu del bautismo. A consecuencia de eso, ahora el Espíritu Santo gobierna el espíritu del hombre, que a su vez es equipado para recuperar el control de nuestra alma. Y por medio del alma, gobernar al cuerpo. O sea, se establece el orden correcto. El espíritu toma su lugar preeminente sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Como el Espíritu Santo se convierte en la vida del espíritu del hombre, como el Espíritu Santo aviva nuestro espíritu, este se convierte en la vida de todo el hombre. O sea, que es el orden correcto. El Espíritu Santo aviva nuestro espíritu, le transfiere o le transmite la vida increada de Dios, la vida increada del Señor Jesús. Entonces, se establece nuevamente el rol o el diseño original que existía en su inicio del hombre, que Dios creó para el hombre. Gloria a Dios. El espíritu, el alma y el cuerpo son restaurados según el propósito original de Dios para toda persona nacida de nuevo. Gloria a Dios. Entonces,
¿qué hay que hacer para nacer de nuevo en el Espíritu? ¿Qué hay que hacer para nacer de nuevo en Espíritu? Sabemos que el Señor Jesús murió en lugar del pecador, murió en lugar nuestro. Sufrió en su cuerpo en la cruz por todos los pecados del mundo. Sufrió en el cuerpo, el Señor Jesús sufrió en su cuerpo por todos los pecados de nosotros. Dios considera la muerte del Señor Jesús como la muerte de todas las personas del mundo. Escuchemos esto con atención. Dios, el Padre como tal, considera la muerte, o el Señor Jesús, que es Dios, considera su muerte en carne como la muerte de todas las personas impías y pecadoras del mundo. Gloria a Dios. Su humanidad santa sufrió la muerte por toda la humanidad impía. Gloria a Dios. Pero hay algo que tiene que hacer el hombre mismo. Escuchemos esto. Hay algo que debemos hacer nosotros mismos. Tenemos que usar nuestra fe para comprometernos. El hombre tiene que usar su fe para comprometerse en el nuevo nacimiento, a vivir una vida que a Dios le agrade. Gloria a Dios. Su espíritu, alma y cuerpo en la unión con el Señor Jesús. Es decir, tiene que considerar la muerte del Señor Jesús como su propia muerte. Debemos considerar la muerte de nuestro Salvador, la muerte de nuestro Dios, de Jesús, como nuestra propia muerte. Gloria a Dios. Y la resurrección del Señor Jesús como nuestra propia resurrección. O sea, nos bautizamos en la muerte del Señor Jesús, una muerte física, carnal, y en la resurrección del Señor Jesús, la resurrección espiritual. Resucitamos espiritualmente. O sea, morimos en la cruz y resucitamos en el Espíritu como el Señor Jesús. Gloria a Dios. Este es el significado de Juan 3:16. Todo el que cree dentro de, literal, todo el que cree dentro de Él no tiene que perecer, sino que tiene vida eterna. O sea, el que cree se coloca en una posición, en la posición de nacer nuevamente y de vivir conforme a la vida del Espíritu, conforme a la vida del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. El pecador debe tener fe y creer en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús. Al hacerlo, se une a Él en su muerte y resurrección. Con el simple acto de tener fe y de creer en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús, nos colocamos en la posición de hacernos partícipes de la naturaleza del Señor Jesús a través de su muerte y de su resurrección. Morimos con el Señor Jesús, pero también resucitamos. Morimos en la carne y resucitamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Al hacerlo, se une a Él en su muerte y resurrección. Recibe vida eterna. Juan 17:3, vamos a leerlo. Juan 17:3. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor Jesús, por tu promesa. Gracias por tu muerte expiatoria, Señor. Gracias por tu palabra. ¿Qué es la vida espiritual? Para su regeneración. Cuando el Señor Jesús, cuando somos bautizados en el nombre poderoso de Jesús
y morimos y también resucitamos espiritualmente, entonces es cuando nos regeneramos, cuando Dios nos regenera a través del bautismo. Tengamos cuidado de no separar la muerte del Señor Jesús como nuestro sustituto. Debemos tener cuidado de no separar la muerte del Señor Jesús como nuestro sustituto. O sea, el Señor Jesús murió y por ende nosotros también morimos. Gloria a Dios. El Señor Jesús fue nuestro sustituto. La muerte que debimos haber pagado nosotros, la pagó el Señor Jesús. El Señor Jesús murió por nosotros, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y nuestra muerte con Él. Gloria a Dios. Seguramente que lo harán los que ponen énfasis en la comprensión mental. Pero en la vida espiritual estos dos hechos son inseparables. La muerte sustitutoria y la muerte con Él. La muerte sustitutoria del Señor Jesús y la muerte con Él. Se distingue, pero no se pueden separar. Las distinguimos y las diferenciamos, pero no las podemos separar. El Señor Jesús murió por nosotros, pero también nosotros morimos con Él. En esa muerte sustitutoria se distinguen, pero no se pueden separar. Quien cree en la muerte del Señor Jesucristo como sustituto, ha sido unido al Señor Jesús en su muerte. Romanos 6:2. Gloria a Dios. Romanos 6:2. En nombre de Jesús. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir pecando nuevamente? Si hemos sido bautizados y hemos sido regenerados. Es posible que nos equivoquemos. Es posible. Nos equivoquemos, pero no es que vamos a vivir pecando y cometiendo transgresión adrede, cometiendo transgresión a conciencia, porque eso no le agrada a Dios. Gloria a Dios. Para mí, creer en la obra sustitutoria del Señor Jesús es creer que ya he sido castigado en el Señor Jesús. Ya he sido castigado por mi pasada transgresión. Por eso es que la palabra dice que de modo que según uno cree en Cristo, ya va, dice de la siguiente manera. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Desde la regeneración o desde el bautismo, empezamos desde cero. Y empezamos en una nueva naturaleza, en la naturaleza espiritual. El castigo de mi pecado es la muerte. Pero el Señor Jesús sufrió la muerte por mí. Por consiguiente, he muerto en Él. No puede haber salvación de otro modo. Gloria a Dios. Decir que Él murió por mí es decir que yo ya he sido castigado y he sido muerto en Él. Gloria a Dios. Todo el que cree en este hecho experimentará su realidad. O sea que debemos creer primeramente en fe. Porque este negocio es por fe. Así pues, debemos decir que la fe por la que un pecador cree en la muerte del Señor Jesús como sustituto es creer por dentro, en nuestro interior, en Cristo y como consecuencia en la unión con Él.
Gloria a Dios. Aunque una persona puede estar preocupada solo por el castigo del pecado y no por el pecado, eso es un error. Debemos estar preocupados por la transgresión. Porque como consecuencia del pecado viene un castigo, ciertamente. Pero no debemos preocuparnos por el castigo, sino por la transgresión, por preocuparnos por no seguir cometiendo el mismo pecado. Gloria a Dios. Aún así, su unión con el Señor es la posesión común que comparte con todos los que creen en Cristo. Gloria a Dios. O sea, que no somos nosotros nada más. Todas las personas tienen este tipo de preocupación, este tipo de temor. Gloria a Dios. El que no está unido al Señor aún no ha creído, y en consecuencia, el que no está unido al Señor aún no ha creído. O sea, que el que no cree en el Señor Jesús y el que no cree en su muerte sustitutoria y en su resurrección gloriosa, no se ha unido al Señor. Y en consecuencia no tiene parte con el Señor. O sea, no tiene parte. No ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Al creer, el que cree es unido al Señor. Estar unido con Él quiere decir experimentar todo lo que Él ha experimentado. En Juan 3, nuestro Señor nos explica cómo somos unidos a Él. En Juan 3, nuestro Señor nos explica cómo somos unidos a Él. Somos unidos a Él en su crucifixión y muerte. Vamos a leer. Tercera de Juan, versículos 14 y 15. Vamos a leerlo. Tercera de Juan, versículos 14 y 15. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Esta es una expresión que el Señor Jesús le habla a la humanidad. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Gloria a Dios. Como mínimo, la posición de todo creyente es que ha sido unido al Señor en su muerte. Pero es evidente que si hemos nacido unidos a Él, que si hemos sido unidos al Señor Jesús en la muerte, como nuestra muerte, naturalmente seremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Si morimos en nuestro físico, en nuestra carne, como el Señor Jesús, también resucitaremos como el Señor Jesús. También resucitaremos espiritualmente. Gloria a Dios. Romanos 6:5. Vamos a leerlo. Romanos 6:5. Gloria a Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso, para el que cree en la muerte del Señor Jesús como sustituto, su posición es igualmente la de haber resucitado con Cristo. Nos colocamos en la posición de morir en la carne y resucitar espiritualmente. A pesar de que quizá no experimente aún plenamente el significado de la muerte del Señor Jesús, aún así Dios le ha hecho vivir juntamente con Cristo. Y Él ha obtenido una nueva vida en el poder de la resurrección del Señor Jesús. Hemos obtenido
las personas que somos bautizadas en el nombre de Jesús, nueva vida en la resurrección de mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Este nuevo nacimiento, este es el nuevo nacimiento. Lo que se llama como tal el nuevo nacimiento es este hecho, que morimos en la carne y resucitamos en el Espíritu, después del bautismo o la regeneración. Debemos guardarnos de insistir en que un hombre no ha nacido de nuevo, sino ha experimentado la muerte y la resurrección. Gloria a Dios. Si usted no ha muerto en su carne y ha resucitado espiritualmente, o sea que si usted ha sido bautizado, pero continúa con el antiguo modo o modelo de vida, entonces su bautismo como tal no tiene efecto, su regeneración no ha tenido efecto, porque usted no ha sido muerto y resucitado. Gloria a Dios. Con el Señor. La Biblia declara ya regenerado a todo aquel que cree en el Señor Jesús, a todo el que cree. Pero el que cree tiene que actuar en consecuencia con esa creencia y vivir conforme a lo que cree. Gloria a Dios. Todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, nacieron de Dios. Juan 1, 12 y 13. Vamos a leerlo. Juan 1, 12 y 13. En el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo me encanta, vamos a leerlo. Juan, capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A Dios le plació que fuésemos sus hijos. Por eso es que hay una porción de la palabra que dice, a los mismos que escogió, estos mismos predestinó. Ya Dios, desde nuestro nacimiento, había predicho o predestinado que íbamos a nacer y que íbamos a nacer espiritualmente e íbamos a ser sus hijos. Gloria a Dios. Queda entendido que ser resucitado juntamente con el Señor Jesús no es una experiencia previa al nuevo nacimiento. No es que usted va a pensar y se va a imaginar que usted o el ser humano cualquiera no va a pensar y va a imaginar, no, ya yo resucité con el Señor Jesús porque tuvo una idea en su mente. Eso no es una experiencia previa al nuevo nacimiento. Usted debe ser bautizado, así como yo debo ser bautizado, para poder hacerme partícipe con el Señor Jesús de la obra de regeneración en el Espíritu. Nuestra regeneración es nuestra unión con el Señor en su resurrección y también en su muerte. En su muerte y resurrección. Su muerte ha terminado con nuestra vida pecaminosa. Su muerte ha terminado con nuestra vida pecaminosa. Y su resurrección nos ha dado una vida nueva. Nos ha dado una vida nueva. Gloria a Dios. Y nos ha iniciado en la vida de un cristiano. En la vida que a Cristo le agrada. En la vida que Cristo vino a modelar para nosotros cuando estuvo en la tierra. Dios vino a modelar a través de Cristo una vida para nosotros. Gloria a Dios. El apóstol nos asegura que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:3. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios.
indica que todo cristiano nacido de nuevo ya ha sido resucitado. Las personas que nos hemos bautizado en el nombre de Jesús hemos muerto en la carne y hemos resucitado en espíritu en el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo en Filipenses todavía nos insta a experimentar el poder de su regeneración, de su resurrección. Gloria a Dios. Filipenses 3:10, vamos a leerlo. Filipenses 3:10. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria a Dios. Muchos cristianos han nacido de nuevo y en consecuencia han sido resucitados con el Señor, aunque quedan cortos en la manifestación del poder de la resurrección. ¿Por qué quedan cortos o quedamos cortos muchos de los cristianos en el poder de la resurrección o el poder espiritual? Porque no vivimos conforme a esta palabra. Porque esto es una promesa condicionada. Cuando usted reúne los méritos, las condiciones, el testimonio que está aquí para la resurrección, es cuando el poder o las promesas que están aquí se van a hacer evidentes y tangibles en la vida de cristiano. Gloria a Dios. Todavía nos queda una entrega de la regeneración. Hasta el día de mañana, en la próxima entrega. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo y nos continúe ayudando.